rodeado, el cirujano me lo operó rodeado de 100 personas armadas, que en el momento que murió comprobaron que había muerto y dijo: al fin se murió este hijo de puta. Y en fila así se fueron. Era la AAA que venían a controlar la muerte de Mujica, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar por el principio. Mujica venía de una familia muy importante, muy de aquellas que muy adineradas, allegadas a la sociedad rural, todos los chistes, ¿no? Y él, cuando decide ser cura, que bueno, ahí es más o menos cuando yo lo conozco a él, yo no influencié, seguro, pero de todas maneras creo que él tenía, de pronto le vino una vocación, pero no por aquello de ayuda a los pobres ni nada. Era antes los curas, eran curas para salvar su alma, era la manera de salvar su alma, salva tu alma. Pero se iban todos a la iglesia, estaba con la gente, repartían las medallitas, una estampita, por ahí, no, ni por ahí, nada. Pero realmente, la parte fundamental de Carlos era que él, cuando llega a ser cura, tenía la alfombra roja para ser un capo dentro de la iglesia. Calculen que el primer laburo que tuvo Carlos de cura fue secretario de Cayano. Cayano era lo mismo, era el cardenal, como hablar de Aramburu, como hablar de Bergoglio, ¿no? Era el cardenal. Así que el padre don Adolfo se ocupó, el don Adolfo era presidente del Partido Conservador, entonces se ocupó de encaminar a Carlos. Y bueno, y le dieron una iglesia ahí de la zona baja, la iglesia del Socorro, que bueno, era una maravilla. Un día fuimos con el hermano a buscarlo, con Alejandro, lo fuimos a buscar, porque teníamos que ir a un lado, y cuando llegamos había un confesionario lleno de pendejas, pero con una maravilla. Entonces, ¿qué pasó? Que le hicimos seña que ya estábamos, nos fuimos a tomar un café en un barcito que estaba ahí frente al Socorro, no sé si está o no está. Volvimos, ya había despachado a la gente y ya volvíamos con una cosa acá. Carlos, te alquilamos el confesionario. Y no hubo nada que hacer, no agarró viaje, pero la intención fue alquilar. Claro, porque era una maravilla. Las cosas que se deberían escuchar ahí. Y en aquella época, que todavía estábamos todos así. Bueno, la cuestión es que Carlos Mujica continuó en eso. Y calcule que cuando cae Perón, fuimos a la plaza con él a festejar el derrocamiento de Perón. Yo venía de una familia socialista, muy antiperonista, y la familia de Carlos, bueno, calculen que la madre era dueña de campos, el padre era presidente del Partido Conservador y había sido canciller de Frondizi, que cuando vino acá el Che, algunos la tuvo que pagar, entonces le pidieron la renuncia a él por la venida del Che cuando estaba Frondizi. Así que ahí saltó el padre como canciller. También fue de la Junta Consultiva cuando lo derrocaron a Perón, junto a esos próceres que nos dejaron, Américo Yoldi y el otro que mandaron allá. Yo no lo minimizo toda esta gente, pero cuando llegó el momento de la definición, Alfredo Palacio lo mandaron como embajador a Uruguay, ¿no? Y era un tipo que para muchos es un bronce, yo no digo nada, pero en ese momento adhirieron a la gran oligarquía. Los aviones que derrocaron a Perón decían Cristo vence, venían con la B y la cruz. Así que bueno, en eso nos tenemos que consustanciar. Carlos todavía no había entrado mucho en la cosa de los pobres y demás, solamente que con Monseñor Iriarte, que estaba ahí en la iglesia de Santa Rosa de Lima, iba a recorrer los conventillos de la zona. Yo tuve oportunidad de ir a uno de ellos, porque me quedan 3 o 4. A uno de ellos iba yo, que lo acompañaba a Carlos, que era un conventillo que estaba en la calle Catamarca. Y fuimos, y el día que fuimos a ir, ya derrocado Perón hacía muy poco tiempo, notamos que había un cambio en la gente estaba como caída, como deprimida, como algo. Caminamos,
y justo ahí, y esto es real, había un graffiti que habían puesto: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos por los curas, ¿no? Bueno, ahí nos miramos, nosotros seguíamos con la nuestra, pero en pocos días empezamos a decir: o están equivocados ellos, o estamos equivocados nosotros, porque realmente si es tan triste porque lo derrocaron a Perón, hay algo que no funciona. Bueno, obviamente tomamos conciencia de lo que estaba pasando, y ahí es cuando Carlos, por medio de San Martín de Tours, se va a laburar a la Villa 31, en un lugar que era una escuela, Mackintosh, y había una capilla, que es exactamente el lugar donde muchos de ustedes conocen, que es el comedor de Tapia, es exactamente en ese lugar. Y bueno, y cuando Carlos se fue a Europa, después les digo cómo es ese planteo de Europa, se fue a Europa, cuando volvió, habían puesto ahí un cura que era de los milicos, un tal Triviño, es decir, que le afanaron la iglesia, y un cura sin iglesia, ¿viste qué hace? Entonces, ustedes van a decir que yo no soy muy creyente, qué sé yo estoy con el asunto de la iglesia. ¿Vieron cuando no se puede explicar algo y dice, esos son misterios? Y ahí me cagaron. Entonces, o creo, bueno, pero son misterios. Y hay otros misterios que se investiga, la corrupción, que eso se investiga. Pero los misterios de la iglesia no, porque si no van con Carlos. Carlos decía: el día que se aviven que Dios no existe, los curas tenemos que ir todos a laburar. Esa era una de las cosas que decía Mujica. O me decía a mí: Ricardo, si aparece el cadáver de Cristo, qué papelón, me decía. Bueno, en realidad cada uno de nosotros fue tomando la senda de la lucha, y era ahí donde asume Carlos, fue así un brillo terrible que asume a Cristo. Que yo no sé si Cristo fue el Hijo de Dios, qué sé yo, no tengo idea, pero que fue un revolucionario, fue el primer gran revolucionario de la historia de la humanidad. Aquel tipo que se enfrentó a los poderosos, aquellos que nos dicen que, en fin, que echó a los fariseos del templo, los fariseos eran los usureros. Eso me lo dicen a través de los escrituras, pero yo sé que él se jugó por los pobres, de una manera profundísima, estuvo con ellos, los ayudó, se enfrentó a los poderosos, y bueno, si te enfrentas a los poderosos, ¿cómo termina Cristo? Traicionado, humillado, que le hicieron cargar una cruz, lo crucificaron, lo torturaron acá con cortes y demás, lo mataron y lo desaparecieron. A mí me hace acordar a una época muy cercana a esto, ¿no? Cosas así que de pronto son muy fundamentales. Carlos Mujica siguió laburando en todo eso, enfrentándose con todos los que había que enfrentarse, y llegó el momento en que la vuelta de Perón hace que hubo unas divisiones dentro de las organizaciones, dentro de la JP y demás, que para algunos no está bien, para otros está bien, que es aquello de que Luchi vuelve. Bueno, Perón volvió, entonces Carlos, como buen cura, se mandó una cosa bíblica. Dijo que es el momento de enterrar las armas y de empuñar los arados. Y bueno, eso trajo como una pequeña decisión. Y el 1 de mayo, aquel día famoso, el 1 de mayo del despelote de la plaza, ellos estaban ya un poco alejados, ellos y un grupo más. Eso fue el 1 de mayo. 10 días después lo mataban a Carlos. 10 días después. Hubo dos motivos por la muerte de Carlos. Uno, que la AAA apuró la cosa y le tiró el cadáver a Montoneros. Fíjense que ustedes que la AAA es el único caso que no se lo adjudicó. Es el único caso que no se adjudicó la AAA. Y después de eso, previamente, estábamos con el asunto de la urbanización en la villa, y aparece el brujo López Rega, un tipo realmente impactante, ¿no? Impactante. Para que tengan una idea, una vez estábamos sentados en un despacho de López Rega, yo estaba con José Valenzuela, que era del Frente de Villeros Peronistas, el dirigente, y en un momento nos empezó a dar unas instrucciones López Rega. Me acuerdo que era una mesa grande con un cristal arriba,
Y en un momento, cuando terminó, así nos miró a todos y dice, yo, porque el que se hace contra hago así y lo desaparezco. Cuando yo lo miré a José, dije, ¿dónde estamos acá? ¿No? Porque nosotros estábamos ahí para hablar de urbanización en la villa. Bueno, la cuestión que él quiso, ya tenía su empresa, ya tenía todo ordenado, contratos y demás para urbanizar la villa, con la gente. Entonces la gente de la villa dice, no, acá hay muchos gremios, acá que lo hacemos nosotros, laburamos nosotros, dennos el laburo a nosotros. No aceptó y ahí vino otro enfrentamiento con Carlos, donde lo denuncia, donde dijo en el Ministerio de Bienestar Social están estafando al pueblo, no pasa naranja, esa es la palabra que utilizó. Y bueno, el 11 de mayo un grupo de muchachos que yo conocía, porque cuando a Carlos lo nominan asesor de villas, bueno, porque era un puesto que Perón quería que le dieran el Ministerio de Bienestar Social. Eso es lo que dicen, yo no, a mí no me consta. Y bueno, pero el brujo de acá le iba a dar el Ministerio de Bienestar Social. Entonces le dio asesoría en villas. Y ahí iba yo y otra compañera, María del Carmen Artero, íbamos ahí donde yo conozco a Jorge Conti. Jorge Conti era el secretario de prensa de López Rega. Él había reemplazado a Rousselot, que era el secretario anterior. Miren cómo sería eso, que en esa mesa que yo lo veía a Conti, un día me dijeron, vení Ricardito, vos que estás con asuntos de cereales, estaban con un mapa inmenso, así una cosa inmensa, y se estaban, elegí una parte de este campo, era en la zona de Camet, se estaban repartiendo un campo que habían matado a toda la familia, se lo estaban repartiendo en una mesa, así como yo les cuento que estoy prestando un libro. De esa manera se hacían las cosas. Bueno, ese día de la caída fue Rodolfo Almirón, que justamente lo conocí cuando yo iba a Bienestar Social. Estaba Rodolfo Almirón, Morales, Paino. Yo creí siempre que era la custodia del brujo, pero no, después, claro, yo ni sabíamos de la existencia de la AAA. Todavía no había aparecido, no había hechos. El primer hecho calcula que fue el de Mujica, así que no lo sabíamos. Bueno, cuando yo llego a la capilla, acá celada, yo a misa ni en pedo, yo no iba a misa. Cuando había misa en la villa, llovía mucho, que la gente con el barro llegaba ahí, había 4, me decía, guacho, por lo menos entraba a hacer número, me decía. Pero bueno, claro, yo ¿cómo les puedo decir? Mi idea con respecto a eso, a mí me la da mi pensamiento, cómo hacerlo. No me gusta, porque de todas maneras, Carlos decía, me acuerdo que decía, cómo era que pecar es violar, que la Iglesia decía que pecar es violar la ley de Dios. Dice, como si, entonces era estar en contra del reglamento del club la Iglesia Católica. Entonces no. Pecar es no ayudar al otro y no estar con aquellos que necesiten y que dejan que la injusticia siga llegando y siga imponiéndose. Eso es lo que él decía. Por eso trató a la iglesia de un club. Y este tenía miedo que lo echaran de la iglesia, ¿no? Siempre tenía miedo que lo echaran de la iglesia. Un día teníamos un problema. Yo me voy yendo algunas cosas después y me dicen y las termino porque me disperso un poco. No por la edad, porque soy un pendejo, pero a veces las cosas se me van pasando. No sé de qué se ríe. Bueno, la cuestión es que fuimos al Instituto de Cultura Religiosa, ahí en la calle Rodríguez Peña, porque había un problema bastante grave en la villa y no lo podíamos solucionar. Entonces lo fuimos a ver al cardenal Aramburu. Entonces subimos y resulta que salió el secretario y dice, mira, yo quiero ver al cardenal porque tenemos un problema en la villa que tal vez ya nos pueda dar una mano. A ver, espera un poquito. Volvió y dice el cardenal que ahora no te puedo atender porque está almorzando con los ejecutivos católicos. Ah, mirá vos, decirle que se vaya a la puta que lo parió al cardenal. Y insisto, tenía miedo que lo echaran de la iglesia. Hacía todo para que... Bueno, pero bueno, no lo echaron de otra manera. Les digo que ahí en San Francisco Solano lo llaman, a él lo llaman
alguien cuando salíamos. Yo abrí la puerta a ver por dónde estaba la misa, y cuando yo entro veo a Almirón, que estaba atrás sentado con otro en los últimos asientos, y me vio a mí, me vio y miró para adelante. Bueno, yo noté cabos porque no los veía a ellos como una patota genocida, ¿no? Yo los veía como custodia del brujo. Es cosa de la inocencia eso, pero me acuerdo que lo llaman cuando salimos. Yo me voy para mi Fiat 600 porque nos íbamos a un asado a la villa, y bueno, me acuerdo que lo llaman, yo me voy caminando, había caminado 2 o 3 casas, 2 o 3 veredas, y por ahí sí siento la voz de Carlos que dice, ¡hijo de puta! Y hay una balacera, un caos, gritos, y yo estaba de espalda a ese lugar. A mí me tiran desde otro lado, desde otro frente, a mí me meten 4 balas en el pulmón izquierdo. Lo que les quiero decir, que yo creo que el que cae cuando lo balean, caen por la primera bala, por el golpe, porque una bala no tiene tanta rapidez para hacer todo el trayecto y que lo voltee, ¿no? Bueno, Carlos, cuando yo caigo de tal manera que caigo mirando hacia donde está. Estaba ahí Almirón con un arma envuelta en nylon, era un sábado y llovía, y lo estaba acribillando, no lo estaba acribillando. Y yo lo vi que era Almirón, obviamente. Bueno, ellos trataron de meterse en un Renault, en un Citroën, entonces ve, y cuando se iban vieron que había otro bulto ahí. El otro bulto era yo, que no me habían visto, no sabían que había otro herido. Bueno, ahí me levantaron, me cuenta, porque después de mucho tiempo me encontré con quien manejaba el Citroën, que me dice que nunca escuchó tanto grito de dolor y tanta sangre en borbotones. Y además de eso me dieron un pañuelo para que yo lo sacaba. Y vinimos acá. Esto no era así, yo no me acuerdo. Pero este fue el lugar donde Carlos Mujica murió. A mí vino un amigo mío médico que no se hizo conocer como médico. Y digo, ¿cómo está Ricardo? No, deja eso, cierra solo, no hay problema. Anteriormente yo había perdido toda la noción del brazo, porque no lo sentía. Yo, si las toco con esta, tranqui, que no siento nada, no tengo tacto. Así que yo había perdido toda la sensación y le dije a un médico, por favor, no me corten el brazo. Y me dijo, para darme aliento, me dijo, pibe, vos no tenés que preocuparte por el brazo. Vos preocupate por salvar tu vida, que es bastante difícil, casi imposible. Dice así, y bueno. Cuando llega el momento de la operación, que lo van a llevar a Carlos, yo no sabía, pero afuera ya estaban organizando con una pick-up que me afanaron de acá de Salaberry y me tiraron arriba de la pick-up. Habían llamado, en aquella época no había celulares, habían llamado a un médico que era un sábado, estaba en su quinta descansando, un tal Fernández Baloni, discípulo de Pinoquieto. Bueno, este tipo se fue al Rawson y ahí a mí me hicieron 14 operaciones en 2 días, 6 con anestesia y 8 sin nada. Me sacaron costillas, me sacaron el pulmón, y el pulmón no me lo sacaban para operar, inflaban con suero y donde había globitos desinflaban y cosían. 14 en 2 días. Bueno, acá lo más importante es esto. Cuando llega el momento que lo quieren llevar a Carlos al quirófano, va el doctor Marcelo Lalcade, que lo conocí hace un año y pico, yo no lo conocía, y me cuenta, porque yo las últimas palabras de Carlos que había escuchado eran: fuerza, Ricardo, que salimos. Estábamos los dos, uno en cada camilla. Entonces él fue y le dijo, padre, bueno, vamos al quirófano, vamos a operarlo. No, dijo, primero a Ricardo. Dijo, pero padre, usted está mal. No, primero hay que salvar a Ricardo. Compañeros, eso es la vida por el otro. Eso es la vida por el otro, ni más ni menos. Es realmente emocionante. Yo cuando me contaron eso no lo podía creer, porque lo dijo así. No fue eso, porque en ese momento entraron los que a mí me afanaron y me llevaron. Entonces entró Carlos. A Carlos lo operaron en este lugar, como les decía, rodeado de 100 personas armadas,
que cuando murió dijeron, al fin murió este hijo de puta, y se fueron en fila, medio marchando, medio desfilando. Bueno, les termino de contar algunas cositas a mí, y después no, porque si no me van a rajar ustedes. A los 3 días cayó en el Rawson Jorge Conti, ese que le decía que era el secretario de López Rega. Y me dice, Ricardito, qué barbaridad lo que le pasó a Carlito. Ahí me entero que lo había matado, porque a mí me lo estaban tapando totalmente. Me dice, vengo de parte de don Pepe para lo que necesites. Don Pepe era López Rega. Es decir, que se fue y dice, sáquenme de acá. ¿Y dónde te llevamos? Donde te llevamos definí un lugar que era un lugar que no iban a pensar que era la casa de mi vieja. ¿Cómo van a pensar que yo iba a ir a la casa de mi vieja? Bueno, ahí me llevaron, me limpiaban las heridas con jabón de la ropa y el cepillo de cerda y me pasaban así para limpiarme las heridas. Bueno, a los 2 meses, a los 3 meses me pusieron una corona con una bomba en la ventana donde yo dormía. Pero claro, hierba mala de acá, no, yo no me tenía que morir. Si yo, ¿cómo me iba a morir? Me iba a llegar la asfixia, me había sacado de todo eso. La cuestión que en el año 78 me chuparon y me llevaron a Coordinación Federal y de ahí a un lugar insólito, la Sastrería Militar, que está frente a la cancha de polo. Bueno, ahí me hicieron de todo, ahí fue muy duro, una picada metida en el dedo gordo del pie que me hacía flamear así, donde yo pedía que me mataran. Y yo recordaba todo eso, pero uno no se cura nunca. Cuando salía de ahí me enteré que estaban los chicos del Frente de Lisiados Peronistas en la calle Echeverría, y me fui a laburar con ellos, con el brazo acá, y me fui a laburar con ellos. Pero esto viene a cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos una patria que queremos con toda el alma, ¿no? Y yo tengo mucho miedo, yo no les digo, yo sé a quién voy a votar, convencido o no convencido, pero yo a mi patria la quiero. ¿Y saben qué tengo mucho miedo? Mi miedo por haber pasado esta buena vida que tuve yo, porque después me persiguieron hasta el año 83, me olvidé de eso. Hasta el año 83 me estuvieron persiguiendo. ¿Saben qué? Yo tengo mucho miedo que algunos que están apareciendo, no sean los que quieren venir a cosechar lo que dejó sembrado la dictadura. Y eso tengo mucho miedo, tengo terror porque gente del mismo ellos son los que apoyaron, ellos nunca dijeron nada, ellos, sus ancestros, sus secuaces y demás. Tal vez tengan buenas intenciones, y las buenas intenciones es hacer mierda a los zurdos. Bueno, los genocidas pasaron por zurdo, por peronista, por intelectual y por las dudas, ¿no? Así que se hicieron dueños de nuestra vida y de nuestra muerte. Este sí, este no, aquel sí, aquel no, y así nos desaparecen 30.000 compañeros. Por eso yo les digo en este momento que es tan especial, cada uno que haga lo que quiera, cada uno que haga lo que sienta, cada uno que haga lo que piense. Pero tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque si volvemos a aquellas épocas, acá no se salva nadie, nos van a hacer mierda, porque ellos con el poder del enganche con los grandes poderes del exterior, Fondo Monetario que no nos perdonó nunca que paguemos la deuda, nunca, porque ellos quieren gente que deba para someterlos. Carlos decía, no queremos que nos sigan prestando, queremos que nos saquen los pies de encima, decía, así de simple. No queremos que nos sigan prestando, queremos que nos saquen los pies de encima. Entonces, eso me da mucho miedo, mucho recuerdo, muchas cosas. Si yo empiezo a hablar, me llevan a su casa morfado, ¿no? Pero con todo gusto, en cualquier momento podemos alargar, podemos hacer otras cosas, podemos charlar. Yo lo hago con todo gusto, porque para mí, mi amigo del alma, Carlos, merece todo eso. Aunque era un atorrante, ¿no? Era un atorrante como nosotros. Además, las charlas, perdón, ya me voy, las charlas allá en la terraza de Geli Oves. Acuérdense que yo era el amigo varón. Entonces, un cura no es joda, porque a los curas le prohíben algo que es natural,
Entonces, bueno, vas a ser cura, cambiero, no podés mear. A partir de ahora no podés mear. Lo otro sí se lo podían poner. Es una cosa que no tiene historia, no tiene forma. Una vez le dije, hablando allá arriba, le digo, Carlos, ¿y el asunto del celibato? Ricardo, riéndose, así como se reía él. Vos fijate quiénes son los capos del Vaticano. Son todos viejos chotos que no se le para a ninguno. ¿Qué carajo les importa al Vaticano? El celibato. Bueno, ustedes perdonen que sea medio bruto para decir las cosas, pero si no, no me van a entender, ¿vio? Pero esas son palabras de Dios, perdón, palabras de Carlos, ¿no? Así que no me diga, él lo dijo.